Entendiendo que en lo empresarial, dentro del fútbol, hay que ser muy precavido, sobre todo en esta latitud. Hay que ser muy precavido con nuestro lenguaje, porque luego empieza a haber una batalla, ¿no?, entre diferentes medios de comunicación y prensa, radio, etcétera, etcétera. Y empiezan a atacar al empresario o al fútbol o a la federación con que prefieren o anteponen, esa es su palabra favorita, anteponen el negocio al fútbol o a la práctica del deporte. Hay que ser muy cautelosos con todo ese tipo de sermones, porque a fin de cuentas el fútbol, como cualquier deporte hoy en día profesional, es un negocio y por eso se paga lo que se paga estando dentro de ese negocio. Aquí es bien importante que la marca Federación Mexicana de Fútbol no solamente vaya a la alza, sino que en algún punto necesariamente debe buscar su independencia y autonomía por obvias razones. Desde luego que renunciar o divorciarse o hacer un lado a un grupo tan fuerte como Televisa, pues podría uno pensar que es muy complicado, y lo es. Pero también uno podría pensar como que es necesario. Ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hay que echarnos un clavado en la historia y entender lo importante que fue Televisa y que ha sido Televisa para el fútbol. Guste o no, moleste o no los personajes, nos hayan llenado en la cabeza, nos hayan tirado tanta tierra de esa televisora y hayan querido inventar amaños de partidos de la mano del poder de Televisa y del equipo tan mediático como es el América. Todo ese tipo de rollo está bien para una noche de chelas, para echar un café, para tirarle bromas a los amigos, pero para solventar la marca de la Federación Mexicana de Fútbol, para solventar nuestro fútbol, para hacerlo más fuerte, para hacer más fuerte nuestra línea deportiva, futbolística, hay que hablarlo en serio. Televisa juega un rol importantísimo en nuestro fútbol porque en los años 50 se juegan unos panamericanos, los cuales la final se va a jugar en CU y simplemente 70,000 personas pues quedan, entran al estadio, pero hay otras 30 y tantas mil que quedan afuera. Se dan cuenta de que no pueden cubrir con las necesidades del público mexicano, de la Ciudad de México, ávido de poder entrar a esa final entre México y Costa Rica. Y el Departamento del Distrito Federal es quien toma esta idea y le dice a Televisa, ¿por qué no lo televisas, ¿no?, el encuentro? Para que toda esa gente que quedó afuera, que quería entrar, no se quede sin ver el partido. Televisan el partido, se dan cuenta que es un gran éxito y ahí es donde Televisa dice: el fútbol también, no solamente las canciones rancheras, las películas, la radio, etcétera, etcétera. Hay que entrar al fútbol. Y compran el equipo América y por asesoría de Guillermo Cañedo buscan hacer el Estadio Azteca, compran un terreno en un lugar recóndito, ahí en Santa Úrsula. Hoy es el lugar de un majestuoso templo de fútbol, evidentemente, pero en su momento un lugar con piedra volcánica, había que dinamitar cualquier cantidad de piedra volcánica. Pedro Ramírez Vázquez hace una obra de arquitectura impresionante, todo de la mano de este grupo empresarial. Traen el Mundial a partir de tener este majestuoso estadio, etcétera, etcétera. Televisan los partidos, meten dinero. Entonces, la manera en que nace el fútbol en México es muy distinta a la manera en que nace en otros lugares. Yo entiendo que en otros lugares los equipos más importantes del mundo ni siquiera son de un solo dueño, son de socios, ¿no? Barcelona, Real Madrid, por ejemplo, River. El caso de Boca, que bueno, ya con Macri tuvo dueño. Chelsea, que ya tuvo ahora, tiene dueño con Abramovich, ¿no? Sí existen esas diferentes maneras, con socios, con un solo dueño, etcétera, etcétera. Pero en México, salvo lo de la cooperativa Cruz Azul, que vamos a dejarlo un poquito ahí en pausa, recuerdo la promotora de Chivas, de ahí en fuera todos son dueños, ¿no? En otras partes del mundo hay dueños, hay socios.
etcétera, etcétera. Incluso en Inglaterra, uno de los equipos más antiguos, el Bury, está por desaparecer porque ya no hay lana, ¿no? O sea, no solamente pasa en Latinoamérica, en Inglaterra, el Bury, un ganador de 2 FA Cups va a desaparecer. Bueno, todo esto que yo le estoy diciendo es porque quien arriesga su dinero al principio, a mediano plazo, a largo plazo, también tiene que haber un beneficio. También tenemos que reconocerle esa parte de haber apostado por desarrollar nuestro fútbol. Ahorita podemos decir, no, bueno, es que Televisa le hizo, Espérenme. Nadie apostó, ninguna empresa, sí, hoy está Cemex, bienvenido. Hoy está el Grupo Modelo, en su momento estuvo, bienvenido. Hoy hay está FEMSA, bienvenido, etcétera, etcétera. Y también los dueños que invierten su lana ellos solitos, como los de la frontera de Tijuana, el Hank, etcétera, etcétera. Pero en su momento, hace 70 años, quien le apostó realmente fue Televisa. Entonces, divorciarse de Televisa va a ser muy difícil. Lo que sí se necesita, evidentemente, es empezar a reforzar la marca Federación Mexicana de Fútbol. Sentarse todos y ver de qué manera pueden dar esa independencia y autonomía a partir de saber que la señora de la casa, pues es Televisa, se me permite la expresión. ¿Cómo podemos hacer para que tal vez mutemos a un modelo de negocio como el de los gringos, donde las franquicias aparezcan a partir de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños tengan que venir a beneficiar al fútbol? No tengan que venir a ser protagonistas y a exigir, y perdón por la palabra, a mamar del fútbol, ¿no? Porque entonces no hay liga que lo soporte, ¿no? Esta es una liga en donde evidentemente pareciera que es un monopolio y sin embargo los monopolios se supone que son para hacerse inmensamente millonarios de la manera más cerda, ¿no? Bueno, pues acá aparentemente hay un monopolio y se pierde dinero, o sea, no se entiende, ¿no? La gente en muchos casos entra al fútbol pensando otra cosa y después, estoy hablando del fútbol de México, y se va corriendo, se va huyendo. ¿Por qué? Porque pierden cualquier cantidad de dinero. Entonces, no es como nos los presenta en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, la prensa o el periodismo, ¿no? Que no nos dice, no nos hace un trabajo de investigación como tal. Separarse, ser autónomos, ser independientes va a costar, porque hay una señora de la casa que le ha puesto muchas horas de dedicación a esa mansión. Pero después tampoco nos deslumbremos, no hay tantos, hablamos de los monopolios, hablamos de la multipropiedad. No crean que hay tantos que quieran invertir su dinero en nuestro fútbol. El tema de las franquicias, el poder sentarse y decir, a ver, vamos a darle 10 años más de contrato a Televisa de esta o tal manera, obviamente suena muy complicado, sobre todo por la selección nacional, que ahí también hay mucho por mamar, ¿no? Y la otra televisora, Televisión Azteca, que siempre se quejó de que Televisa era autoritaria, bueno, pues ya se matrimoniaron y entonces está más complicado. Pero mientras la Federación Mexicana de Fútbol negocia o no lo de la selección nacional, con TV Azteca o con Televisa o con quien lo tenga que negociar, la Federación Mexicana de Fútbol sí puede hacer su liga independiente, puede hacer una liga más dócil en cuanto al tema de los dueños, que los dueños vengan no a hacerse promoción, no a ganar protagonismo, vengan a darle al fútbol, no a estar encima de las decisiones arbitrales, no estarle echando la culpa a los árbitros de que por ellos pierden los partidos, no estar esperando que los gobiernos les den, ellos venir y presentar un proyecto, ellos desarrollar ideas, ellos pagarle a la sociedad con horas no de trabajo, pero sí presentaciones con sus mismos jugadores, etcétera, etcétera. Como pasa en muchas de las marcas o de las franquicias de la NFL, es necesario que empecemos a lograr esto. Y esto lo digo de la mano de lo que está pasando, por ejemplo, con Veracruz.
No le viene bien al fútbol de México el que semana a semana a un club le metan 7, 5, 9, 3, el saber que los próximos 8 partidos el Veracruz no va a ganar un solo punto, pero tenemos años, semestres viendo esto. ¿Y qué pasa con esto? Pues porque hay un dueño que se encapricha o porque hay una federación que no tiene el total control, la total independencia o autonomía. Busquemos la manera, a partir de no divorciarse de una empresa tan importante como puede ser Televisa, que no va a soltar las riendas, pero sí de hacerlo más armónico. A 10 años, por ejemplo, a 5 años, a 15 años. La selección la podemos dejar así, irla dividiendo así y así, pero la liga tenemos que empezarla a separar por completo de Televisa. Ya se están dando pasos y para allá vamos, ¿eh? Y no es nada contra Televisa, al contrario, Televisa hay que agradecerle muchísimo, pero sí hay que empezar a separar para que tengamos más control de calidad, para que no pase lo de Veracruz, para que los dueños de las franquicias, si dan lata, se tengan que hacer a un lado y dárselos a dueños o a sociedades o a patronatos, o promotoras que realmente le puedan dar un sentido de progreso a la liga, en este caso a la Liga MX, a la marca Federación Mexicana de Fútbol. No nos peleemos con Televisa, no nos divorciemos con los poderosos, no nos divorciemos de los poderosos y menos siendo ingratos, pero sí demos paso a que los árbitros sean independientes, autónomos, a que la liga sea independiente, autónoma, a que tal vez las sociedades puedan entrar dentro del fútbol y puedan con esto reunir buen dinero para no solamente desarrollar un estadio e impactar una sociedad, sino soñar con conquistar América y por qué no el mundo de la mano de clubes importantes. Ahí está el ejemplo de Pachuca. Pachuca llegó, es el único que ha ganado un torneo en Sudamérica. Pachuca, hace 20 años Pachuca no existía. Ustedes saben lo que hoy es Pachuca, la ciudad, la sociedad, el deporte, todo lo que ha cambiado a partir de tener, me parece una manera prolija de administrar y de proceder a partir de un club de fútbol. Llámele franquicia, llámele como quiera. Creo que es momento de que en México se empiece a dar un parteaguas en ese sentido. Y si no, guarde este documento. Si se le hizo largo, guárdelo igual. Si se le hizo corto, guárdelo igual. Si se le hizo interesante, guárdelo igual. Si no le gustó, guárdelo igual. Porque esto va a suceder. En 10 años usted se acuerda si esto no fue una premonición.